El feminismo tiene sus raíces en el malestar de las mujeres y la rebeldía de las mujeres frente a cómo en las sociedades patriarcales y en las sociedades capitalistas las mujeres se les folia su cuerpo, su sexualidad, sus deseos. Hay diferentes corrientes teóricas que interpretan esa situación de opresión y de subordinación de las mujeres. Entonces hemos pasado como de mitad del siglo XX a todo lo que fue la teoría del feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, muy rápidamente y a grosso modo, porque es mucho más complejo. Hay bibliotecas llenas de estas discusiones. Pues el feminismo de la igualdad centra mucho más en el concepto de igualdad, las luchas de las mujeres, en la necesidad de tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Las feministas de la diferencia centran más su discusión en cómo la diferencia sexual se convierte en un mecanismo de opresión y subordinación, y no centran tanto en la igualdad, en tanto que consideran que no es ser iguales a los varones, sino que quieren otra sociedad distinta. Luego viene todo, y el feminismo de la igualdad tiene unas como subcorrientes, si quiere uno, están las culturalistas, están las que defienden, que colocan la maternidad como el elemento básico de poder de las mujeres, y a través de eso todo lo del cuidado de las mujeres y cómo a través de la maternidad y el cuidado se pueden hacer transformaciones. Está, digamos, todo el feminismo más de los años 90, 2000, que es el feminismo comunitarista, el feminismo lesbiano, el feminismo ecologista. Yo diría que la raíz de todos esos feminismos es un cuestionamiento al orden patriarcal, y no solamente al orden patriarcal, sino cómo el sistema patriarcal se nutre del sistema económico, por ejemplo, a través de la división sexual del trabajo. ¿A quién le es rentable la división sexual del trabajo? Pues al patriarcado, pero también al capitalismo, en la medida que los cuidados que las mujeres hacemos o el trabajo improductivo que las mujeres hacemos tiene un valor, y ese valor significa que al obrero o al empleado le pagan menos porque la mujer hace los cuidados, cocina, lava, le presta servicios sexuales, emocionales, cría a los hijos y las hijas. Digamos que hay una lógica en eso. El feminismo de Latinoamérica llegó como, digamos que de la mano de Rosario Castellanos, de la mano de todas las feministas que hace incluso más de 150 años empezaron a transformar la geografía humana de todo el continente a través de la exigencia de los derechos más elementales, no solamente el derecho al voto, sino el derecho a la salud sexual y reproductiva, por la cual se sigue batallando hoy en día en todos nuestros países, desde Argentina hasta México, Chile y por supuesto Colombia. Los orígenes del feminismo tienen que ver con la lucha de las mujeres por la autonomía, por la lucha de ser y estar en la vida, de tener un espacio para las mujeres. Pues uno podría decir que hasta de la conquista de las mujeres, muchas mujeres se pelearon en las gestas libertadoras, se pelearon también la autonomía de las mujeres, se pelearon la condición de las mujeres, pero digamos la teoría feminista o las luchas feministas como tal, yo en Colombia las asociaría a las mujeres sufragistas, las mujeres que desde 1920 empezaron a cuestionar el sistema patriarcal. Llega precisamente esas corrientes de pensamiento y de exigibilidad de las mujeres de poder votar, de poder estar en espacios educativos, acordes también, digamos, y distintos a los escenarios tradicionales donde se les enseñaba costura o donde les enseñaban cocina. Antes incluso de la llegada de Rojas Pinilla, digamos, a la presidencia, ellas ya venían exigiendo poder votar y poder contar con cédula y poder ser propietarias y manejar sus propios bienes y dineros. El derecho a entrar a una universidad, el derecho a manejar autónomamente la riqueza o las herencias. Lo que pasa es que en un momento histórico en particular, y que es en el que estaba Rojas Pinilla como presidente, él
acepta las demandas, pero no fue que él nos regalara el voto o que él un día decidiera dárnoslo, sino precisamente las mujeres ya venían presionando, ya venían haciendo incidencia política. También era muy simbólico para él que fuera la esposa, la que fuera la primera mujer en tener cédula y adicional la primera mujer en votar. Entonces, digamos que también eso lo ayudó en cierta medida también a posicionar un discurso a favor de que las mujeres tenían que votar a favor de él, a favor de su gobierno. Porque si bien antes de esta fecha encontrábamos mujeres que se peleaban por la autonomía de las mujeres, digamos, no era algo masificado o colectivo. Va a empezar entonces con mujeres como Betsabe Espinosa, que empiezan entonces a pelearse, que las mujeres sean parte de la democracia, digamos, y que también es un momento histórico en el que Colombia empieza a consolidarse una república. Entonces ahí es donde el movimiento feminista va a tomar como fuerza y va a surgir en realidad, y es de que esa democracia que se está también consolidando cuente con la participación de las mujeres y con el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas que tienen derechos. En Antioquia hubo un papel muy importante de mujeres feministas lesbianas que en los años 60 irrumpieron y pintaron paredes y dijeron mi cuerpo es mío, diosa es negra, que es como parte de la historia del feminismo que no se conoce. Una reflexión más de tipo teórico, en Colombia se da a partir de los años 70, 80 y 90, digamos, entra la teoría feminista a las universidades a través de lo que se llaman los estudios de género, que si bien es cierto, juegan un papel muy importante, creemos, bueno, desde la Casa de la Mujer, que el patriarcado ha tenido la gran inteligencia de despolitizar las luchas feministas a través de la utilización de la categoría de género, porque el género no es un sujeto social, ni es un sujeto político, simplemente es una categoría teórica que permite rastrear una serie de situaciones que viven las mujeres, y no solamente las mujeres, porque género no es sinónimo de mujeres. Género hace referencia a hombres, a trans, a mujeres o a todas aquellas personas que se consideran que no quieren estar metidas ni en lo femenino ni lo masculino. En el año 2015, la coalición de organizaciones de mujeres trans y hombres trans de Colombia, llamada la Aquelarre Trans, logró el decreto 1227 de 2015, también llamado Decreto Trans. Este decreto permitió que las personas trans de Colombia pudiéramos hacer el cambio de nuestros documentos legales en el nombre, el cupo numérico y la casilla sexo, sin tenernos que someter a ningún tratamiento quirúrgico para dicho documento. Esto abrió las posibilidades y las garantías de muchas personas trans en el país y fue uno de los momentos de resistencia que he podido visualizar y vivir. Y tenemos voz propia. Y muy recientemente también dentro de la teoría feminista ha surgido toda la reflexión que están haciendo las feministas decoloniales, que hacen una crítica fuerte al feminismo que ellas consideran de Occidente, porque consideran que no se refiere sino a las mujeres blancas y que ese feminismo no tiene en cuenta, digamos, otros sistemas de opresión como es la clase, como es la etnia, como es la identidad sexual. El feminismo es una corriente filosófica que tiene ya bases importantísimas en la academia y bases científicas en las ciencias sociales para poder demostrar la importancia de la igualdad. Es el reconocimiento de que las mujeres somos seres humanos y pertenecemos a este mundo con los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los hombres. Un lugar donde me he sentido poderosa es poder hablar como mujer joven en escenarios de paz, como en el caso de la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno. Digamos que el feminismo en Colombia ha hecho un tránsito desde una rebeldía que surge en las mujeres, un malestar, hasta unas reflexiones de tipo teórico y práctico que tienen que ver, digamos, también con el contexto internacional. No, las reflexiones de Colombia no estaban aisladas de lo que ha pasado en América Latina o de lo que ha pasado en Estados Unidos o de las olas del feminismo de la diferencia o las olas del feminismo de la igualdad.
Cualquier sistema de dominación tiene distintas formas y distintos mecanismos, digamos, de mantener las relaciones de poder que establece dicho sistema. La violencia no es la única forma o el único mecanismo que tienen los sistemas para mantener la subordinación de ciertos cuerpos y de ciertos sujetos. O sea, el patriarcado, claro, tiene en las violencias contra las mujeres un mecanismo muy eficaz y muy efectivo de mantener el lugar de subordinación de ellas. Las violencias contra las mujeres en el continente americano son prácticamente las mismas que vemos en el resto de los continentes, es decir, en todo el planeta hemos vivido, hemos descubierto que hay una narrativa pro-machista, pro-misógina, patriarcal, muy vertical, que no solamente le ha hecho un gran daño a las mujeres y a las niñas, por supuesto, que han vivido en la sumisión y víctimas de violencias como la violencia sexual, como la violencia psicológica y la del ámbito doméstico. En realidad, el machismo le ha hecho un montón de daño también a los hombres, es decir, a los hombres que no tienen poder político, a los hombres que no son los propietarios de los grandes medios, a los que no son los grandes millonarios de las listas de Forbes. Ese hombre común y corriente ha sido víctima sistemática del machismo desde niño. Cuando tenía 14 años, mientras salía del colegio, un tipo se sienta detrás mío y se empieza a masturbar. Como nunca me había sometido a esa situación, no sé qué hacer y me pasmo y me pongo a llorar. Me quedo sentada en el mismo lugar y cuando me voy a levantar, toco la jardinera de mi uniforme y siento que estoy manchada de algo, me volteo a mirar y es semen del acosador. Lo que nos toca en este siglo de descubrir para que los hombres se unan a esta tarea de trabajar en pro de la igualdad. Sin la participación de los hombres en los movimientos feministas o en los movimientos por nuevas masculinidades, las cosas no van a avanzar. Las feministas ya hicimos la tarea durante 200 años, ahora les toca a los hombres. Me ha pasado que hay como un estigma, un estereotipo también que muestra que las mujeres solamente tatuamos cosas tiernas, dulces, florecitas, pajaritos, pero pues no sé, cuando he tatuado dragones, animales mutantes o monstruos, mucha gente pues les pregunta a mis clientas qué hombre les hizo ese diseño, ¿no? Y pues no sé, creo que también es como un pensamiento muy cerrado que hay al respecto de lo que podemos hacer nosotras. Un poco con la idea de romper con el imaginario de que las feministas vemos violencia en todo lado. La violencia no es la única forma de expresión del sistema patriarcal. El patriarcado se puede expresar también, digamos, por medio de formas de discriminación, en las cuales, digamos, se ve más, no tanto a través de un hecho violento que atente contra el cuerpo directamente o contra la autonomía de las mujeres, sino más bien con pequeños actos, o más bien a grandes actos sociales, en los que a las mujeres se les recuerda cuál es su deber ser, cuál es el lugar que deben ocupar y cómo deben ocupar esos lugares. Por ejemplo, que a muchas mujeres se les enseñe desde pequeñas que deportes como el fútbol no son para ellas. Así que es un deporte en el que ya se van a volver unas machorras, donde pierden la feminidad. Normalmente las mujeres no estamos hechas ni somos consideradas en teoría aptas para jugar fútbol. En mi caso juego fútbol desde hace mucho tiempo, jugaba en el colegio y teníamos además un equipo muy bueno donde muchas niñas jugaban, pero para todo el mundo nosotras no éramos capaces de hacerlo, no jugábamos bien, ver los partidos de mujeres era aburrido y creo que pues esto lo podemos ver también reflejado un poco con lo que está pasando actualmente con la selección femenina de fútbol. Entonces los estereotipos definitivamente tenemos que buscar la manera de erradicarlos. Hey guys, my name is Melissa Ortiz. I am Isabel Echeverry. And we are both former professional soccer players and Colombia national team players. We feel threatened. They don't pay us. There's no international flights. The uniforms are old. The Federation has cut off players for speaking up. They tried to sell me my own jersey. We're not afraid anymore. We're here to speak up. Si una mujer se vuelve feminista, lo que está perdiendo es la esencia de lo femenino y se convierte entonces automáticamente en una mujer lesbiana, una mujer mal cogida. Entonces, digamos, ahí esas son otras formas que tiene el patriarcado precisamente para encerrar a las mujeres y un poco devolverlas al lugar de subordinación y de dominación en las que se mueven. Las violencias contra las mujeres tienen, digamos, precisamente algo muy claro y es un sujeto quien las ejerce. No hablamos de violencias basadas en género ni violencias de género. Creemos que nombrar que las mujeres son las que sufren las violencias es una apuesta política por reconocer precisamente un sujeto que ha sido subordinado históricamente.
y reconocer que en la mayoría de esos casos son hombres quienes ejercen las violencias. O sea, si bien hay múltiples violencias contra las mujeres, solo las cifras de medicina legal nos muestran que la mayoría de los casos, para el caso de colombianos, son hombres y son sus parejas o exparejas. Entonces, esto nos muestra efectivamente una relación de poder y de dominación. Pensé que por ser mujer trans nunca iba a tener que sufrir violencia por parte de mi compañero sentimental. En el 2015, mi compañero sentimental me golpeó y sufrí un momento de crisis en mi vida. Esto lo digo porque pensaba que por ser una mujer transfeminista no iba a vivir este tipo de violencias, pero fue algo que tuve que pasar. Eso no quiere decir, digamos, entonces que el resto de la sociedad no ejerza formas o mecanismos de control. Ahí la discriminación juega como un dispositivo muy efectivo. Entonces, en el sentido de que es recordarle nuevamente a la mujer que si se sale de ese lugar que el sistema la ha puesto, que si rompe con esos estereotipos o con esos imaginarios de lo que debe ser una mujer, pues entonces va a entrar la recriminación de la familia. Cuando tenía 12 años, en mi colegio se regó un video donde yo mostraba los senos. Yo era una niña en ese momento y estaba jugando, pero por alguna razón alguien con muy malas intenciones llegó a ese video y lo rotó por todo mi colegio. Eso implicó que mis papás me regañaran y me castigaran por mucho tiempo, que mis amigas me excluyeran de su grupo, que el psicólogo del colegio me llamara a ver si yo tenía algún problema sexual, que de repente todo el mundo me llamara estrella porno y perra, y que las mamás de mis amigas no las dejaran estar conmigo. Entonces, que por ejemplo, que en una reunión familiar le preguntan a una mujer mayor de 30 años que para cuándo los hijos, que por qué no se ha casado. Mira que no es algo violento y no es algo que la familia haga con violencia. Pero efectivamente ahí sí se juega un dispositivo social que lo que hace es volverla a encasillar, volverle a decir a esa mujer, oiga, recuerde que usted tiene que hacer esto, recuerde que usted tiene que ser así. Entonces ahí la discriminación juega más en realidad y se ancla muy fuerte a imaginarios sociales de lo que deben ser las mujeres. La población trans ha hecho unos avances grandes en términos de respeto, de disidencia, de visibilidad, sí, pero eso tenemos que agradecérselo a las organizaciones sociales y algo que siempre, digamos, ha estado en mi cosmovisión de trabajo es que ese agradecimiento que hoy en día podamos estar, digamos, frente a las cámaras, hablando frente a varias personas, defendiendo nuestros derechos, también tenemos que darle las gracias a las mujeres que prestan servicios sexuales pagos en contexto de prostitución, porque siento que desde esa disidencia de ellas hemos estado, digamos, un poco respaldadas, ¿sí? En el sentido de que ellas fueron las primeras que se mostraron, las primeras que se hicieron visibles y las que quizá tuvieron que vivir más violencias por su fisionomía, por el lugar donde se encontraban. Con toda la parte del feminismo es poder darle la cara al mundo y decir, soy una mujer trabajadora sexual, ¿cuál es el problema? Entonces yo creo que los avances que hemos hecho han sido logros específicos, pero que todavía hoy por hoy no son, digamos, los logros que esperamos tener. Si bien los contextos hemos avanzado en algunos aspectos, hay unos avances en desarrollos legislativos y normativos, la realidad sigue siendo todavía muy esquiva para que las mujeres puedan vivir una vida digna y ejercer su ciudadanía plena. Entonces, los vientos no son muy esperanzadores, pero la lucha continúa y seguiremos, como decimos, en la lucha. Ella es mi prima Nuri Prieto. Quiero contarles que fue víctima de un intento de feminicidio el pasado 29 de diciembre del 2018. Un hombre entró a su casa, la asfixió, la violó, intentó matarla, pero cuando llegó la policía huyó y mi prima está muy grave en un hospital, tiene muerte cerebral. Quiero pedirle a la Fiscalía y a todas las entidades gubernamentales del Tolima y de todas las ciudades que nos puedan apoyar, Bogotá, por favor, queremos que se agilice el proceso. Nos dicen esperen, esperen, pero se nos acabó la paciencia, estamos angustiados, cada día el caso nos duele más porque la situación de ella es grave, no murió, pero está muy mal en un hospital. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La lucha feminista por América Latina.
Una agenda son unos puntos claves que debería ser más bien, unos puntos desde la sociedad para los niveles de alto mando, digamos. Entonces, si tú me preguntas a mí una agenda política, yo diría que son esos puntos, esas exigencias sobre todo, esas apuestas en donde la sociedad debería verse reflejada, porque además es una agenda política, ¿no? Entonces no es una agenda en donde yo diga, bueno, hoy voy a hacer esto, hoy me propongo esto, sino es una agenda colectiva de la sociedad que dice, yo me tengo que ver reflejada allá, y como si yo al elegir a alguien, o si yo llego a elegir, no sé, una senadora o una alcaldesa, ¿cómo me veo yo reflejada en esa agenda que ella está planteando, ¿no? Además existen diversas agendas también, entonces existe una agenda política, pero entre esa agenda política para mí, por ejemplo, puede existir la agenda ambiental, una agenda de salud sexual y reproductiva, una agenda, o sea, distintos puntos en donde yo siento que recoge lo que la sociedad está exigiendo en ese momento. Aunque tenemos como unas líneas conductoras que nos permiten construir una agenda común en temas como violencia contra las mujeres, participación política, la situación de las mujeres en el empleo, la pobreza de las mujeres, cada situación de las mujeres es distinta, por ejemplo. No es lo mismo las prioridades que dan las mujeres indígenas por sus situaciones de opresión que la que puede dar una mujer urbana, también por sus situaciones diversas. Digamos que hay, como decía antes, unos elementos que nuclean, pero también hay, si me preguntan, ¿hay una agenda única? No, hay una agenda compartida en algunos puntos que vivimos todas las mujeres, o más que puntos, problemáticas que vivimos todas las mujeres. En la agenda de feminismo está la lucha contra el patriarcado, contra el sistema patriarcal que oprime y subordina a las mujeres, contra un sistema patriarcal que expolia también al medio ambiente, contra un sistema patriarcal que mantiene todavía a muchas mujeres en condiciones de explotación y de esclavitud. Yo creo que sí debe haber muchos feminismos, porque justamente lo que están haciendo es tratando diferentes problemáticas, y son diferentes las apuestas en las que queremos abordar o trabajar. Por ejemplo, no todas queremos hacer parte del Congreso de la República, y creo que eso también es válido. Otras queremos estar en las calles y desde ahí hacer transformaciones, otras queremos desde la educación camellar, otras queremos, por ejemplo, apoyar el aborto libre, ¿sí? Otras queremos hacer que, por ejemplo, las jóvenes tengan lugares de participación, que la educación sea pública y gratuita también. Son diferentes apuestas, y yo creo que eso es lo potente de que hayan muchos feminismos, que se logran abordar diferentes problemáticas. Avanzamos con un conjunto más de leyes y en un momento en la historia del país se mezcló todo lo de violencia contra las mujeres, venía dado desde muchos contextos o de contextos diversos. Conflicto armado, violencia al interior de la familia, violencia no directamente vinculada a contextos de conflicto armado que también se producían en el espacio público, y se da la oportunidad finalmente, después de muchos años de intentarlo, de avanzar en una formulación de una ley que es la ley 1257, que salió en el 2008, pero el proceso de la ley empezó en el 2006, ya de concertación de la ley. Toda la parte de cabildeo para llegar a al menos sentarnos a hablar de una ley de violencias contra las mujeres, pues duró todos estos años. Entonces esa ley permitió que se sentaran mujeres de la bancada de mujeres del Congreso, que pertenecían a diferentes bancadas internamente en el Congreso. La bancada uribista, Gloria Unir Ramírez, que representaba otra postura, Piedad Córdoba, Gina Parodi, bueno, no sé, ya la dije, Marta Lucía Ramírez también, Gina Francisca Toro, y con organizaciones de mujeres concertamos un articulado de una ley para hacer la mesa, fue una mesa de preparación de esta ley, luego fue al Congreso, duró 2 años hasta que fue aprobada, y esa es la ley que sanciona, que busca erradicar todas las formas de violencias contra las mujeres, pero tiene un contenido político muy importante porque reconoce que las violencias que se presentan contra las mujeres por su condición de mujeres, eso es súper importante para avanzar en medidas a favor de las mujeres en Colombia, y se trabaja ya ámbitos públicos, ámbitos privados, dentro o fuera del contexto del conflicto armado, aunque la ley no habla de conflicto armado por el momento histórico que teníamos en Colombia,
el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe no quería reconocer que en Colombia había conflicto armado, pero logramos encontrar una salida en la ley porque habla de zonas con presencia de actores armados. Digamos que fue un gran ejemplo de pluralismo porque mujeres de diferentes sectores se sentaron a trabajar también con organizaciones de mujeres para poder acordar este articulado. En esa perspectiva, un elemento que ha estado presente desde 1980 en la agenda feminista ha sido la paz. Ha sido la paz, ha sido la demanda por el diálogo político como instrumento para terminar el conflicto, ha sido una postura radical frente a la militarización de la sociedad, una postura radical y yo diría hasta subvertora frente a las violencias contra las mujeres. Una agenda, yo creo que en este momento compartimos todas las mujeres, es la defensa de la paz, que se traduce en la defensa del acuerdo, que se traduce en la defensa de la Comisión de la Verdad, que se traduce en la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Porque las mujeres creemos que con el acuerdo están solucionados todos los problemas del país, pero sí es un primer paso para que en este país empiecen a cerrar las injusticias que viven las mujeres, pero que viven también otros sectores sociales independientemente de las mujeres. Entonces está muy bien porque creo que no todas estamos pensando lo mismo, pero sí estamos diciendo que efectivamente las mujeres necesitamos más garantías para la participación y más garantías también para poder articularnos de manera mucho más potente a lo que está pasando en la sociedad, porque justamente a las mujeres son la mayoría las que nos matan, tenemos unas cargas de trabajo distintas y diferenciales. Entonces sí creo que desde allí hay que empezar a sumar más fuerzas. Una agenda política en donde yo como mujer, no sé, ama de casa, en donde yo como mujer de 13 años, en donde yo como mujer con doctorado y académicamente me sienta recogida, ¿sí? Es difícil porque a nosotras nos han negado ese espacio, ¿sí? Construir una agenda política de mujeres es difícil porque nosotras no podemos estar en reuniones hasta las 12 de la noche, desde 8 de la mañana, porque además a nosotras no nos pagan por eso, ¿sí? Es muy común ver que mujeres más preparadas que hombres, en cuanto a estudios y en cuanto a experiencias, tengan un cargo inferior y el salario sea muchísimo menor. También, digamos, esto va, incluso podríamos hacer un análisis también por profesiones, porque hay profesiones que están totalmente feminizadas, como por ejemplo la enfermería. O sea, espacios que se consideran o profesiones que se consideran innatas de las mujeres, que es como una extensión de las prácticas de cuidado que realizan al interior de los hogares. Lo que ocurre en realidad es la reproducción de que el trabajo de las mujeres no vale, ni el trabajo de la casa, ni el trabajo que realizan fuera de este. Y muchas veces en los espacios laborales se continúa esa idea de que lo que las mujeres hacen o es una ayuda o un ingreso adicional a las familias o un apoyo que ellas pueden brindar al hombre que todavía sigue con la idea del proveedor, de que es el sustento de la familia. O sea, hay una idea que todavía persiste mucho en la sociedad colombiana y es que el trabajo de las mujeres no vale. Y también se sustenta también en condiciones de desigualdad, en donde se piensa entonces que las mujeres no trabajan igual que los hombres porque tienen niños o niñas y tienen que ir entonces a reuniones de colegio más seguido que lo hace un hombre, o porque entonces son ellas las que piden permisos para llevar a los niños y a las niñas a la EPS, al hospital. Entonces todavía se sigue sustentando precisamente en esa división sexual del trabajo. O sea, no hemos logrado superar la idea de que hay un mundo privado que le pertenece a las mujeres. Bueno, ni siquiera le pertenece, en realidad es obligación de ellas. Y un mundo público, un mundo donde se mueve lo laboral, lo político, lo económico, y que ese sigue siendo un mundo precisamente para los varones. Rompe tus miedos, no existen labores exclusivas para hombres y mujeres. Es el momento de estudiar y capacitarnos en todos los campos laborales y demostrar nuestro gran potencial. Es un movimiento que ha hecho una gran revolución cultural, social y política pacíficamente, ¿sí? Si tú miras en retrospectiva los 2 últimos siglos, pues podríamos decir que las mujeres no podíamos elegir ni ser elegidas, ¿cierto? Eso parece obvio ahora, pero eso significa una lucha permanente, persistente e insistente del feminismo a nivel internacional.
No, para nada. El machismo es una expresión del patriarcado a través del cual, y el patriarcado es un sistema sociosexual que lo que trata es de que las mujeres tengamos, primero, que el patrón de la vida sea el imaginario de los varones, y no solamente el imaginario, sino el parámetro sea los varones. Entonces está organizado todo, la política, la vida cotidiana está organizada teniendo como referente al hombre. Y lo que exigimos también de quienes cometen el error de hablar de que el feminismo y el machismo es lo mismo o que somos feminazis, es leer, ¿sí? Ahí hay una invitación que también hacía Jaime Garzón de por favor leamos, porque si leemos y le apostamos a investigar un poco más de la historia de los feminismos, de la historia del feminismo, en términos, digamos, de lo que ha sido en los diferentes territorios, digamos, donde se ha forjado. Vamos, hoy yo creo que el feminismo está regado por todo el mundo, pero eso, digamos, que deviene de unas prácticas concretas en unos territorios concretos por unas mujeres concretas. Feminismo es una apuesta política que tenemos las mujeres en su diversidad para hacer ver esas desigualdades que existen y luchar, digamos, por esas libertades y esas necesidades que tenemos específicas y estas problemáticas que, digamos, han sido históricas en nuestra vida cotidiana de las mujeres. Entonces el patriarcado es ese sistema sociosexual y el machismo son expresiones culturales o de la vida práctica de cómo es el relacionamiento entre hombres y mujeres. Entonces tenemos esas expresiones de no te puedes vestir así porque es que no solamente yo soy el que te puedo desear y si te vistes de determinada forma es que estás buscando amante, te estás buscando que te deseen, todo lo que sabemos en la vida cotidiana que le dicen a las mujeres. El patriarcado como sistema de opresión, que tiene en su línea obviamente el machismo, ha asesinado a un montón de mujeres, ¿sí? Las ha torturado, las ha exiliado. El feminismo es la única lucha y la única resistencia que no ha tenido que asesinar absolutamente a nadie, pero que por el contrario ha tenido que costear con la vida de muchísimas mujeres, y por eso hay un 8 de marzo que reivindica a 150 mujeres que murieron en una fábrica porque no querían seguir en las nefastas condiciones laborales en las que estaban. ¿Sí? Las feministas jamás hemos asesinado a nadie, jamás hemos asesinado a un hombre. Digamos que sí es algo que se replica en la sociedad, incluso que se inculca y que se enseña, ¿sí? Cuando tú le dices a tu hijo o hija, no hagas esto porque esto no lo hacen los hombres, o haz esto porque esto lo hacen las mujeres, está reproduciendo el machismo, ¿sí? O solamente, digamos, la psicología del consumidor, cuando se habla, digamos, de el consumo de ciertas cosas que son hechas para hombre y ciertas cosas que son hechas para la mujer, ¿sí? Nada más, digamos, podemos ver como ejemplo de esto en la televisión, ¿sí? Existe el champú vaginal, pero no existe el champú para el pene. Y sí nos ha parecido en realidad, a veces, y yo lo he planteado en muchos espacios, un poco absurdo a que al único movimiento social que se le plantea que amplíe su sujeto transformador es al feminismo. O sea, al movimiento campesino nunca le he escuchado a alguien de la ciudad diciéndole a los campesinos y a las campesinas, oiga, ¿dónde estamos la gente de la ciudad? O al movimiento negro o afro, no le decimos los blancos, oiga, ¿dónde están los blancos? ¿Dónde están los mestizos? Mientras que al feminismo es muy común que nos hagan esa interpelación. ¿Y dónde están los hombres? ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Y los hombres pueden ser feministas? ¿Los hombres dónde quedan? Y entonces nosotros decimos precisamente, así como los demás movimientos sociales, es que no es un tema ni siquiera del feminismo. Cuando uno estudia los movimientos sociales, se dan cuenta que quienes han vivido la opresión, quienes han vivido las violencias y quienes han vivido la subordinación estructural, son quienes son sujetos del cambio. O sea, esto no es algo único, y quiero en eso ser un poco enfática, porque a veces piensan que es que las feministas queremos sacar a los hombres de todo. Y el feminismo es una práctica y una teoría, porque se nutre de las dos cosas, que busca subvertir ese orden, que busca darle a las mujeres su condición de sujetos autónomos en la vida, que busca que las mujeres encontremos un lugar y un ser en este mundo,
Entonces son dos cosas completamente distintas. Uno es una expresión de opresión y subordinación y la otra es una expresión de rebeldía, de subversión y de autonomía. Entonces uno no puede equiparar pues machismo y feminismo, imposible. Claro que sí, un hombre puede ser feminista y debería ser feminista porque ahí tiene que tener la capacidad también de entender que digamos, debe reconocer las múltiples desigualdades en que las mujeres y hombres estamos, pero más allá de eso de que las violencias no solamente deben ser denunciadas, sino que los hombres también deben prevenir dichas violencias. Yo creería que un hombre puede ser feminista porque actualmente las apuestas que se están haciendo por las nuevas masculinidades son apuestas que no todos los hombres las están haciendo y que no todos los que dicen que las están haciendo de verdad las llevan, digamos, como a un accionar. Pero yo creo que, digamos, hoy por hoy se pueden hacer visibles estos hombres que sí tienen esas ganas de luchar por una igualdad entre los géneros, por decir las mujeres se han estado oprimidas históricamente y por también apostarle a una libertad de los géneros. Y en realidad, si los queremos sacar un poco de nombrarse feministas, es porque sí tienen sentido en realidad, incluso en los mismos estudios de los movimientos sociales. O sea, un hombre puede ser muy consciente, eso sí es otra cosa, de las relaciones patriarcales, de cómo tiene unos privilegios diferentes a las mujeres, de cómo en su práctica cotidiana se relaciona de manera distinta con las mujeres en distintos escenarios, y que desde ahí él puede apostarle a transformar. Pero eso no lo hace el sujeto transformador de un movimiento social. O sea, en realidad creemos que los hombres pueden estar, su papel en realidad es, digamos, un poco de revisar prácticas que tienen, que violentan o que vulneran los derechos de las mujeres. Pero un poco entonces empezar a decir que ahora ellos van a ser el centro de la transformación es nuevamente caer en la idea patriarcal de que los hombres tienen que estar en el centro de todo. Y sí quiero poner, digamos, como el ejemplo de los demás movimientos sociales para dar cuenta de que es que los movimientos sociales siempre van a tener un sujeto transformador. O sea, no es el feminismo el que se inventó la idea entonces de que tiene que ser digamos, la sujeta de transformación, no, sino que tiene una lógica. O sea, una lógica en realidad de que son las mujeres también desde lo que hemos vivido personalmente, colectivamente, en el encuentro con otras, y nos damos cuenta de que hay unas cosas que nos pasan a todas, claro, con diferencias y con particularidades, pero que no les pasan a los hombres, y que su lugar precisamente en esas relaciones de dominación y de violencia son otras. Entonces desde ahí partimos de que los hombres no pueden ser feministas. Siento que el separatismo tampoco lleva a ningún nivel, tampoco. Siento que también hay una cuestión de educación que se tiene que generar de ambos lados. No es que nosotras estemos para educarlos o para guiarlos, sino que también hay hombres que se han generado ahorita un cuestionamiento precisamente de por qué se están generando todas estas desigualdades y se han generado ahora ciertos cambios. Pero sí siento que entre las mujeres y entre los movimientos que hemos ido realizando y organizando es una forma también para que ellos puedan vincularse o puedan también ser más conscientes de cómo pueden apoyar a ciertos procesos. El feminismo nos debe permitir que estos hombres, que son los que agreden a las mujeres, también lo dejen de hacer, ¿sí? Entonces, no solamente es desde allí que los hombres deben ser feministas. No es una posibilidad, sino que también es un mandato que nosotras como mujeres jóvenes queremos que se entiendan, y también no solo en términos de las violencias, sino en términos como de reconocer que tienen una participación activa dentro de la sociedad y que aún así también son agentes de transformación. Yo creería que los hombres pueden ser aliados, que pueden ser simpatizantes. Mi respuesta no es concluyente, no lo sabría decir, de verdad creo que eso es un gran debate, si los hombres pueden ser feministas. Creo que los hombres se pueden acercar a la teoría feminista, por supuesto, porque está ahí para estudiarla, para comprenderlas, pero vitalmente ser feminista no lo sé, no sabría decirlo. ¡Mujer, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Únete a la lucha! Escuché alguna vez un señor que decía que las mujeres no se veían bien con tatuajes, sino los tatuajes eran para hombres.
desde la experiencia que yo he tenido, que tatúo sobre todo muchas mujeres más que hombres, hay como una visión respecto a la naturaleza que cada persona le da un significado muy íntimo y personal, y siento que también poder empoderarse y decidir sobre el cuerpo de cada una y dibujarse en la piel lo que cada una quiere hacerse, se generan espacios importantes donde las mujeres también como que tienen otro nivel respecto a su cuerpo y respecto a la sociedad, el estereotipo que tiene la sociedad en su cuerpo. La única herramienta que tenemos en este momento los jóvenes y las jóvenes para poder expresarnos es el arte. Entonces tú encuentras distintas cosas en la calle, encuentras, no sé, graffiti, encuentras chicas que están en el rap, encuentras chicas que hacen clown, que hacen un montón de cosas en la calle para poder expresar esas inconformidades que todas y todos en este momento estamos a raíz de que el país pues, es históricamente violento. ¿Qué es lo que nosotras nos dimos cuenta? Que estábamos como dispersas en distintos lugares haciendo distintas cosas, porque no solamente, digamos, somos jóvenes que no hacemos nada, sino somos jóvenes que somos maestras, que somos sociólogas, que somos investigadoras, y entendimos que esas acciones artísticas generan en la gente unas emociones. Siento que, digamos, el movimiento además feminista, la única herramienta que tiene es el arte, porque hemos generado sensaciones, movimientos y discursos sin tener, por ejemplo, que usar ni una sola arma. El arte, la literatura, uniendo la ética y la estética podemos transformar el mundo, y se puede entrar al feminismo o a la filosofía feminista, primero desde el conocimiento, es decir, Ana Francis Moore, una feminista mexicana y activista, dice, si no lees y no entiendes siquiera lo que significa el concepto de feminismo más elemental, es imposible que sientas que puedes unirte a un movimiento. Algo que nos pasó muy fuerte, por ejemplo, con la reforma que se quería hacer a la educación en el 2011, fue que el arte nos sirvió como herramienta para que le llegara el mensaje a otras personas, ¿sí? Entonces, el arte como, digamos, eje que nos permita comunicar, que nos permita transformar, que nos permita articularnos y que nos permita también entender que sí es posible, no solamente desde los escenarios tradicionales, hacer cosas por la sociedad y en este caso por las mujeres. Proyecto 30 hizo su primera versión en el 2016 y la idea era que 30 artistas pudieran representar cada uno de los 30 derechos humanos que componen la Declaración Universal mediante sus obras. En esta versión, que se estrena en 2019 en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, quisimos honrar las perspectivas y las miradas que tienen las mujeres, porque la declaración es un texto escrito y pensado en su mayoría por hombres, y nos gustaba mucho la idea de pensar en cuáles son las miradas que tienen las mujeres de estos derechos. ¿Cómo sería contar la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde la perspectiva de mujeres a través del arte? Para el feminismo es importantísimo que exista el arte, porque es muy difícil transmitir un mensaje, digamos, en este momento de la historia que ya se ha transmitido a través de movilizaciones, manifestaciones desde la academia, etcétera. Y creo que el arte lo que tiene es que primero es un medio muy directo, muy genuino, muy sincero, pero también el arte permite que la gente se conecte con las realidades de otra manera, que las traigan al presente, al contexto específico en el que estamos, y que la conexión sea un poco más desde lo más íntimo, quizás desde lo más emocional, porque parte de las experiencias de las artistas como tal. Las artistas que hacen parte de Proyecto 30 en su mayoría son artistas que tienen procesos comunitarios detrás, es decir, que trabajan con raperos en Ciudad Bolívar, o que, no sé, que tienen muchos vínculos con comunidades, con gente, con mujeres que están en las bases, pues luchando por ser escuchadas, y nos parece también que es una manera de reapropiarse de esas realidades, de los derechos humanos que se violan y por los que se lucha en las vidas cotidianas de muchísimas mujeres.
Eliana es una chica que trabaja con derechos de las mujeres, sobre todo en temas del aborto en Colombia y en Latinoamérica, y pues ella quiso ilustrar en su piel también como la historia de sus abuelas desde Boyacá. Entonces por eso venían como partes fundamentales de la tierra boyacense, como los tubérculos, los cubios, la papa, y quería sobre todo mostrar a una mujer campesina con su ruana, con su sombrero, como que ara la tierra y trabaja ahí. Memoria histórica que nosotras estamos haciendo desde el 2008 con las mujeres, reconstrucción de memoria histórica, la fotografía se constituyó en una herramienta importante para que las mujeres a través del relato visual narraran su historia del conflicto armado, pero a su vez se convirtió en un instrumento de terapia para ellas, porque la fotografía les permitió expresar situaciones, sentimientos, experiencias que no lo habían logrado a través de la palabra o que no lo habían logrado a través de escribirlo porque tienen limitaciones en la lectura y en la escritura. La capacidad que tiene el arte a veces un poco para salir de lo académico, para salir como del discurso tan político, tan un poco encasillado en ciertas palabras. Entonces el arte puede ser una estrategia muy fuerte en el sentido en que el arte puede llegar a cualquiera. O sea, una obra de teatro, no sé, una película, un corto, una animación. O sea, tiene una facilidad en realidad en que llega a un público que no está muy familiarizado o muy metido en el cuento del feminismo. A veces puede ser también muy transgresor en el sentido incluso de romper con la idea de que la mujer en el arte es la musa, es la que inspira, y no, o sea, muchas de las feministas artistas se posicionan precisamente como ellas, las que crean, las que generan también. Y es muy interesante también ver cómo entonces esas creaciones artísticas logran poner, digamos, en relatos visuales o auditivos o sensoriales incluso, debates políticos. Creo que uno de los logros más grandes que uno logra a través del feminismo es entender el poder que tenemos las mujeres al trabajar juntas y al trabajar en equipo. A nosotros nos crían pensando que entre nosotras somos competencia y que así debemos crecer y así debemos seguir, y definitivamente el feminismo nos demuestra la importancia de la sororidad y lo fuerte que somos las mujeres trabajando juntas. Porque me pasó esto de que se regó un video íntimo, a mí lograr cambiar la historia y lograr no quedar siempre como la víctima y la perra que le pasó esto, sino una persona que fue víctima y que fue violentada en su intimidad. Fue el feminismo lo que me dio las herramientas para poder cambiar mi historia y llamar a muchas más mujeres que les ha pasado lo mismo a sentirse identificadas y a alzar la voz y a denunciar que esto es violencia y que esto es una intromisión en la intimidad y no es culpa de nosotros porque ser sujetos de deseo ni por tener una intimidad ni por tener un cuerpo. Arroz con leche, no queremos más, no más feminicidios en esta ciudad. ¿De quién la mató? ¿De quién la violó? Son crímenes impunes que nadie vio. Yes.